Colectiva Radio. Bajo los principios de la unidad, el servicio y la recuperación. Un punto de encuentro para vincular la recuperación con nuestra sociedad. Transmitiendo desde el Distrito Federal, Estado de México y Morelia, Michoacán. Visión Colectiva Radio. Unidad y recuperación sin fronteras. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, y bienvenido una vez más a lo que es Visión Colectiva Radio. Y pues ya estamos, estamos bien. Pues ya estamos totalmente en vivo, en directo. Gracias a todos los que ya están enlazándose con nosotros. Hoy ya, pues miércoles 23 de mayo del 2018, pues sí es bienvenido donde quiera que estés, tu hogar, tu oficina, tu trabajo. Y bien, pues vamos a arrancar porque hoy tenemos programa especial de lo que es contabilidad para no contadores. Gracias a todos los que ya están en este momento con nosotros y también en las diferentes repeticiones. Te saluda tu amigo y tu servidor Daniel López, y pues vamos a arrancar porque hoy tenemos un programa que esperemos sea de tu agrado. Para todos los que tengan dudas en cuanto a lo que es el reparto de utilidades, entonces pues hoy tenemos aquí al especialista como cada miércoles en lo que es estos temas de contadores, licenciado Marco Bárcenas. Muy buenas tardes, noches ya. Claro que sí, buenas tardes, queridos amigos, les mandamos saludos desde Visión Colectiva Radio. Hoy miércoles 23 de mayo, habíamos quedado pendiente este programa. Vamos a hablar sobre la participación en las utilidades en las empresas, y mejor conocida como la PTU. Y pues es un programa muy interesante. Déjenme decirles que allá donde te encuentres, ya sea que estés en tu hogar, en tu tablet, en tu smartphone, te mandamos un saludo. Si nos escuchas en alguna parte de la República Mexicana o en alguna parte de Sudamérica, o ya sea la Unión Americana, te mandamos saludos desde Visión Colectiva Radio. Y donde quiera que te encuentres, deseamos que estés bien, ¿no? Había algunas dudas, algunas preguntas. Posteriormente hay mucha gente que ha escuchado a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de las noticias, la televisión y la radio, que el mes de mayo se reparten utilidades. Si tú eres trabajador, si eres asalariado, si tienes un patrón, ya sea persona física o persona moral, seguramente estás inquieto por estas situaciones, por estos eslogan que muchas veces escuchamos, o si en alguno de tus compañeros de trabajo o tus excompañeros de trabajo, en el lugar donde laboraste en 2017 o 2016, tal vez has escuchado o ya te dieron la noticia de que pues la empresa donde laboraste estaba repartiendo utilidades y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que por ley están obligados las personas físicas y las personas morales a hacer este tipo de remuneración, ¿no? hacia sus trabajadores. Y pues hay muchísimas dudas, ¿no? En cuanto a qué es, cómo se genera, quiénes tienen la obligación, quiénes tienen el derecho. Entonces, pues vamos a empezar con este programa el día de hoy. Y donde quiera que te encuentres, si tienes algunas dudas, comunícate con nosotros, te vamos a estar atendiendo. Vamos a ir resolviendo poco a poco las dudas que se tienen. Y ya sea que tú también seas patrón o seas trabajador, no importa. Te vamos a dar alguna interpretación de acuerdo a lo que manifiestan las leyes, ¿no? Y pues vamos a empezar, ¿no? Con este derecho, ¿no? Derecho es un derecho constitucional para todos los trabajadores. Entonces, este derecho viene en la Constitución, en el artículo 123, en la fracción 9, ¿no? Y es importante, ¿no?, que lo sepamos, porque todos los derechos constitucionales es muy difícil que sean
que no sean llevados a cabo, ¿no? Es decir, que la ley sea vulnerable o que la ley no se cumpla. Entonces, en el apartado A, en la fracción 9 de la Constitución, pues viene esta obligación. Recordemos que el 123 constitucional viene o es un apartado especial para los derechos de los trabajadores, y dentro de los lineamientos que trae en cada una de las fracciones, pues viene la fracción 1, que es la jornada normal de 8 horas. Jornada, la fracción 2, que trae en el caso de que tu horario sea nocturno, 7 horas, ¿no? El derechos hacia los trabajadores. Queda en el inciso 3 la prohibición, ¿no? Para los menores de 15 años. Recordemos que trae toda esta serie de cuestiones, ¿no? Que deben de tener el permiso de los padres o del tutor y todas estas cuestiones. El día de descanso, por cada 6 días de descanso, 6 días laborados, un día de descanso. En el apartado cuarto, el apartado 5, pues las mujeres durante el embarazo y los derechos que tienen, y así sucesivamente hasta la fracción 9, ¿no? En la fracción 9 del artículo 123, en el apartado A, nos habla sobre los derechos que tienen. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas reguladas conforme a las siguientes normas. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo, y esta parte también en los últimos años tuvo ciertos cambios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque va de la mano, ¿no? El artículo 123 con la Ley Federal del Trabajo y los derechos hacia los trabajadores, pero principalmente en este apartado, en el apartado A, la fracción 9 nos indica que todas aquellas empresas que tengan un establecimiento dentro del territorio nacional y que hayan generado utilidades, tendrán la obligación de compartirlo con los trabajadores de acuerdo a ciertos lineamientos. Entonces, lo primero que se necesita saber para ti como trabajador o tú como patrón es ver si tu empresa, la sociedad anónima, el nombre que se le designe, una sociedad o asociación civil, de acuerdo a las características, de acuerdo a los ingresos que haya tenido. Recordemos que está dentro de la ley del impuesto sobre la renta como personas contribuyentes y los no contribuyentes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertas diferencias. Hay quienes dicen, ¿sabes qué? Las no contribuyentes no reparten utilidades, no tienen esa obligación, mas sin embargo la ley los obliga cuando tengan ciertos ingresos por alguna enajenación o cierto tipo de actividades, ¿no? Entonces normalmente hay quienes piensan que los no contribuyentes pues no tienen esa obligación, cuando realmente pues no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque si tienen a lo mejor venta de activos y ciertas otros ingresos que son ajenos a su obligación o para lo que fueron creados, porque recordemos que principalmente se crean estos no contribuyentes para brindar a lo mejor ayuda hacia la sociedad civil o pues alguna otra actividad, pero hacia la comunidad, ¿no? Para traer algún beneficio. Pero si tiene otras actividades y si tuvo ingresos de los que se regulan de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, por los cuales van a considerar ingresos acumulables, tiene ese derecho. Entonces vamos a partir de esta base, ¿no? Primero lo regula el artículo 123 constitucional en el apartado A, en la fracción 9, que es una obligación. Entonces, como ya es constitucional, es un derecho hacia los trabajadores. El 123 pues son todos los derechos hacia los trabajadores. Posteriormente viene la Ley Federal del Trabajo y viene también regulada, ¿no? Pero principalmente en el artículo 123 constitucional pues trae estos lineamientos. Lo primero que necesitamos tú como patrón es ver si eres persona moral. Si eres persona moral, tuviste la obligación de haber presentado tu declaración anual a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, es decir, 2017 se presentó el 31 de marzo, a más tardar
de 2018. Entonces ya se cumplió con esa obligación en el caso de que tú como patrón o como representante legal o como administrador único de una persona moral, es decir, una sociedad anónima o una entidad económica que haya sido creada para tener utilidades, ¿no? Para compra y venta, para generar alguna actividad económica. Entonces el primer requisito dice que van a tener esta obligación las personas morales y las personas físicas. Las personas morales tienen esa obligación y lo saben y van a determinar si es que tuvieron utilidad fiscal o una utilidad gravable a más tardar el 31 de marzo después de haber presentado su declaración anual. Esto es en el caso de las personas morales. En el caso de las personas físicas, recordemos que tienen la obligación de presentar su declaración anual a más tardar el 30 de abril. Entonces hay un mes de diferencia para cada una de estas personas físicas y personas morales. Recordemos que las personas físicas tuvieron una prórroga, se les dieron 15 días más y la obligación terminó el 15 de mayo de 2018 con respecto a la obligación de presentar el ejercicio de 2017. Entonces lo primero que tenemos que observar como trabajador o como patrón es que se haya cumplido en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque la ley dice que después de haber presentado la declaración anual hay 60 días obligados para repartir esta fracción o esta utilidad hacia los trabajadores, los que tengan derecho. Entonces lo primero que tenemos que observar es esta parte, ¿no? Como patrón es de que tu empresa o tu actividad económica como persona física haya generado utilidades durante el ejercicio de 2017. Posteriormente es ver cuánto se vence la obligación. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que es a más tardar el 30 o 31 de mayo en el caso de las personas morales, en el caso de que trabajes para una empresa. En el caso de que trabajes para una persona física, recordemos que la ley dice que 60 días después de haber presentado la declaración anual. Y si es cierto, si contamos 31 de marzo, 60 días se vence a más tardar el 30 de mayo. Si es que se presentó a más tardar el 31 de marzo. Hay algunas empresas que dicen, yo ya conozco mi resultado fiscal, quiero presentar mi declaración anual el día 2 de febrero, el día 2 de enero o el día 2 de marzo. De ahí, a partir de que se presentó la declaración anual como persona moral, tenemos que recorrer o contar 60 días para cumplir con esta obligación. ¿Por qué? Porque por ley así está establecido, ¿no? Los 60 días después de haber presentado la declaración anual, y viene en la Ley Federal del Trabajo, viene del artículo 117 al 131, 132, ahí en cada una de las fracciones. Ahorita les vamos a ir comentando para que cada uno de nosotros vaya viendo también el fundamento legal, porque ahí dicen, oye, ¿y dónde viene, no? ¿Dónde puedo decirle a mi patrón o como patrón, dónde puedo justificar y decirle al trabajador que, ¿qué crees? Que no hubo utilidades, y también están en todo su derecho. Entonces es muy importante que nosotros ubiquemos las fechas. Las fechas están establecidas de acuerdo a ley. Entonces, para personas morales 60 días y para personas físicas también 60 días después de haber presentado la declaración anual. Entonces, lo primero que tenemos que observar como trabajadores es preguntar a nuestro patrón cuándo se presentó la declaración anual, y por ley tienen la obligación de decirnos. La Ley Federal del Trabajo dice, y el artículo 123 en el apartado A, después de la fracción 9, en el inciso A, dice que se tiene que crear una comisión mixta. Es decir, una comisión mixta quiere decir que hay una comunidad, unos representantes patronales y unos representantes de los trabajadores, donde ven el proyecto para reparto de PTU, o pueden exigirle a través de un escrito al patrón que se les muestre
La ley marca como anexos, ¿no? Donde viene o donde se desarrolla o donde se hace el cálculo de la participación de las utilidades de los trabajadores en las empresas, entonces la PTU, ¿no? Cómo se hizo el cálculo. Pero para esto es importante porque muchas veces tanto el patrón como el trabajador desconocen el cálculo. Entonces lo primero que se hace es una parte patronal y una parte representante de los trabajadores se reúnen y analizan la declaración anual. En el caso de las personas morales, pues ya se venció esta obligación. En el caso de las personas físicas, si tú trabajas para un patrón con actividad empresarial, una persona física, el plazo va a vencer, contamos los 60 días, a partir del 30 de abril, normalmente sería en el mes de junio, ¿no? A más tardar. Pero recordemos que por ley se les dio la prórroga de los 15 días, entonces tendríamos que contar 60 días a partir del 15 de mayo. Los primeros 30 días serían el 15 de junio y sería hasta como por el 16 de julio, más o menos cuando se cumple esta obligación en el caso de las personas físicas con actividad empresarial, arrendamiento, o si tienes tenías esta obligación como el nuevo régimen que entró para las personas físicas y que tuvieran esta pequeña obligación. Entonces el régimen de incorporación fiscal muchas veces desde 2016 se les dio esta opción de no presentar declaración anual, y para 2017 se les dio entre comillas la opción. Entonces, si tú trabajas para una persona con estas características y no presentó su declaración anual, pues no va a tener la obligación de repartir utilidades. Entonces, es importante que nosotros determinemos primero para quién estamos trabajando. Pero principalmente vemos los desplegados, vemos los periódicos, y normalmente las personas morales, que son las empresas, son las que por ley empiezan a poner desplegados. Si tú trabajaste, y podemos ver en todos los periódicos, unas empezaron desde el mes de marzo, en el mes de abril o en el mes de mayo, y en cada uno de los periódicos de mayor circulación, si tú trabajaste, no sé, en el Patito USA durante más de 60 días durante el ejercicio de 2017, ven por la parte de tu PTU que te corresponde, si es que tú ya no trabajas para ellos. Pero si laboraste más de 60 días y trabajas todavía, pues en automático ya estás recibiendo la parte que te corresponde. Entonces esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque si trabajas por una persona moral, pues es lógico que tú escuchas las noticias, ves los periódicos y piensas que tu patrón tiene la obligación de repartirte y darte la PTU a más tardar el 31 de mayo, cuando no es así. En el caso de las personas físicas, pues ya repetimos esta parte para que quede muy claro que es a más tardar el 15 de julio, de acuerdo a la prórroga que se dio. Y esta parte es importante. Entonces, ya que se reunió el representante patronal y representante de los trabajadores, ven la declaración anual, y en la declaración anual hay un apartado específicamente, hay un anexo, hay un rubro donde dice cuánto es la PTU a repartir si es que se generó utilidad durante el ejercicio de 2017. Y hay una pequeña fracción también. ¿Por qué? Porque muchas veces hay trabajadores que no se enteran y no van por su PTU, es decir, la PTU que no se cobró en 2016 y que no se repartió, se junta con la que se va a repartir para 2017, cumpliendo, la ley obliga un año que tiene que estar como reserva, es decir, toda aquella PTU que no se cobró, pues se junta con la del año siguiente y se reparte nuevamente entre todos los trabajadores. Ahora, la siguiente cuestión es, ¿quiénes están obligados a recibir? Ya vimos que los obligados son todas las personas físicas y las personas morales que durante el ejercicio de 2017 hayan generado utilidades, es decir, que la empresa haya tenido una retribución económica, que haya vendido. Entonces esto es muy importante porque no todas las empresas ni todas las personas físicas tienen esta obligación. Es decir, que lo principal, tanto representantes de los trabajadores como del patrón analizan la declaración anual y si se generó una utilidad fiscal,
pues viene un apartado y un análisis de cuánto se va a repartir. Y también tienen que analizar a ver si el cálculo de reparto de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 9 es correcta. Recordemos que por ahí hubo unas controversias en 2013 donde había un cálculo diferente, y a partir de 2014 hubo un nuevo cálculo. Entonces nosotros nos vamos a enfocar al nuevo cálculo que se realizó a partir de 2014, que nada más dice que en la fracción 9 es para después de 2013, es decir, 2014, 2015, 2016 y 2017, que es el ejercicio que nos corresponde. La fracción 9 nos dice nada más que a la utilidad fiscal le vamos a quitar los no deducibles del artículo 128, y es algo muy sencillo. Entonces, el artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta nos dice cuáles fueron las partidas no deducibles, y recordemos que marca una serie de cuestiones, y también viene un apartado ahí en la declaración anual, un anexo donde dice, ¿sabes cuánto es de no deducibles? Pues se le resta en automático. Es un cálculo, podríamos decir, muy sencillo, o ver qué fracción, de acuerdo también a la ley del impuesto sobre la renta, durante el ejercicio fiscal de 2017, cuánto fue la parte gravable de acuerdo a sueldos y salarios que yo erogué, y viene una fracción muy importante, cuánto fue deducible, ya sea un 53% o un 47% con respecto a los beneficios que yo ya haya otorgado a mis trabajadores. Entonces esta fracción es muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente se desconocía, y cada uno de los contadores, de los fiscalistas, venían haciendo el cálculo con respecto al formato de 2014, de 2013, lo cual por ahí hubo una controversia, mucha gente se amparó, muchas empresas, y donde dijeron, ¿sabes qué? Yo no acepto que la PTU repartida hacia mis trabajadores sea considerada como no deducible. ¿Por qué? Porque le estaban dando un golpe a la deducción fiscal de las empresas, y hubo una serie de controversias. Entonces por ahí el gobierno federal, por parte del SAT y las autoridades, dijeron, ¿sabes qué? Está bien, no va a ser deducible, pero lo vas a restar en la declaración anual y en tus pagos provisionales. Entonces se le otorgó este beneficio fiscal, y pues llegaron a un acuerdo, y es muy favorable, ¿no? Entonces este esquema de reparto de PTU, pues vamos a considerar primeramente el cálculo de acuerdo a la fracción 9, ¿no? Anteriormente, repito, era el artículo 14 de 2013 hacia atrás, porque recordemos que hay quienes todavía pueden revisar 5 o 10 años de acuerdo a lo que marca la ley y las fechas de caducidad. Pero a lo que respecta a nosotros, para ti que nos estás viendo y estás interesado, pues bueno, dices esta parte, ¿no? Quiero ver, sí, intégrate para a tu comisión mixta, a tu parte laboral y a los representantes patronales, primero para ver si en la declaración anual hubo utilidad fiscal y se generó una parte para el reparto de utilidades. A esa fracción de la utilidad, a los ingresos acumulables, los no deducibles, les aplicas el 10%, que de acuerdo al artículo igual constitucional 123 y toda la serie de cuestiones que trajeron para beneficiar a los trabajadores, es el 10%. Entonces en automático, o sea, es un cálculo muy sencillo, el 10%, y de ahí se va a repartir entre todos los trabajadores que tengan derecho. Entonces es algo muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer, habíamos mencionado que ver si se generaron utilidades, y de acuerdo a la comisión mixta, y si no se generan, pues ni modo, ¿no? Entonces, pero cerciorarnos de que realmente pues no se generaron este tipo de repartos de utilidades. Recordemos que por ahí también hay unas cuestiones. ¿Por qué? Porque con los nuevos esquemas fiscales hay empresas outsourcing, de las cuales son generadas principalmente para disminuir esta carga fiscal hacia las personas morales, y normalmente pues no van a generar reparto de utilidades. Pero en el caso de las personas morales que tengan todavía una serie de pequeñas empresas, es decir, que pertenezcan a un mismo grupo de empresas, es decir, hay empresas
personas morales que tienen la empresa A, la que fabrica el producto, la empresa B que reparte el producto y la empresa C la que hace todo el gasto. Entonces es una serie de alineamientos, de cuestiones y de análisis financiero para ver en cada uno de los trabajadores quiénes tienen derecho. Entonces por ahí se volvió un apartado inconstitucional donde decían que las insourcing tenían toda la obligación por la utilidad que se haya generado en la empresa A, la empresa B y la empresa C para repartirla si nada más era un trabajador, si nada más eran 2 trabajadores, repartirlas en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen esta duda. Oye, es que yo trabajo para un patrón, pero ¿qué es? Hago un producto, pero realmente para la marca para la que trabajo, no estoy ahí en esa empresa, estoy a través del esquema de outsourcing. Entonces, pues viene todo este esquema y estas cuestiones, y es importante entonces que tú identifiques como trabajador si perteneces o cómo está tu contrato, para quién estás trabajando, porque puede ser que también no tengas derecho a un reparto de PTU. Entonces es importante este análisis, ¿no? Posteriormente, para cada una de las personas que simplemente hayan laborado más de 60 días, tienen este derecho. No importa que no hayas trabajado todo el año, tienes todo este derecho de ir y preguntar si la empresa donde trabajaste más de 60 días generó utilidades y tienes la obligación de que se te dé este derecho, ¿no? Entonces esa es una de las partes importantes que identifiques. Posteriormente, si sigues laborando, pues ya nada más tienes que analizar junto con la comisión mixta si se generaron utilidades durante el ejercicio de 2017, y posteriormente esta comisión mixta tiene la obligación de revisar la declaración anual 10 días después de haberse presentado la declaración anual. Entonces ya tenemos 2 fechas, una el límite para el reparto de PTU y la otra que es, la primera es de 60 días y los 10 días para que la comisión mixta revise la declaración anual. Repito, si se presentó la declaración anual en febrero, pues ya tuvieron 10 días. Si se presentó en febrero o en marzo, también 10 días después de haberse presentado la declaración anual, para revisar principalmente la declaración anual y ver si hubo utilidades por parte de la comisión mixta. Si no se generó utilidades, pues entonces se hace un escrito, se levanta un acta donde firma parte patronal y parte laboral, donde todos están de acuerdo que no va a haber reparto de utilidades, y si la va a haber, también llega a un acuerdo de cuánto va a ser la suma a repartir. Entonces esta parte es importante porque muchas veces se desconoce o simplemente la persona moral no hace esta obligación y posteriormente ya tienen problemas con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque vienen y revisan este tipo de esquema. Y si tú, trabajador, tienes dudas, también acércate a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y verás que posteriormente va a haber un análisis a través de un escrito. Te podemos igual brindar esa asesoría. ¿Por qué? Porque muchas veces se desconoce todo este tipo de operación, tanto parte patronal como parte del trabajador. Entonces lo principal es esto, determinar y ver por parte de la comisión mixta si tienes este derecho. Porque es muy importante, si se cumplió con este derecho, hay dos formas de repartir la PTU, y dice que hay una parte en cuanto a el salario que se generó durante o que ganó cada uno de los trabajadores. Si 20 trabajadores trabajaron o estuvieron, valga la redundancia, trabajando o laborando durante 2017, nada más, sobre esos 20 trabajadores se les va a hacer el reparto. Si fueron 2 trabajadores también, o si fueron 100 trabajadores, sobre los 100 trabajadores que tengan ese derecho se va a hacer el reparto, es decir, el importe que se determinó entre los 100, y se va a hacer ese reparto. Después de ese importe, dice que el importe se va a dividir en 2 partes, una por cada uno de los trabajadores, por toda la plantilla, y por
el sueldo total que se les haya pagado durante 2017 a cada uno de los trabajadores. Es decir, si hubo una PTU a repartir de 10,000 pesos y hay 10 trabajadores, se divide esa parte, se saca una fracción y se indemniza, ¿no? Y posteriormente, si de sueldos totales durante 2017 para esos 10 trabajadores fueron de 20,000 pesos, pues se saca también una fracción y se hace un cálculo. Posteriormente no es tan complicado, pero va a ser una parte sobre los días laborados y otra parte sobre el salario devengado, sobre el salario que se le pagó a cada uno de los trabajadores. Entonces esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque todos quieren ese derecho, quieren esa obligación, y muchas veces los trabajadores, y es comprensible. ¿Por qué? Porque como se escucha dentro de los medios de comunicación, piensan que todos tienen derecho, cuando no es cierto. Entonces, si tú como trabajador no laboraste mínimo 60 días, pues no vas a tener este derecho ni esta obligación como o de exigirle esta parte a la persona, a la figura patronal, ¿no? Llámese persona moral o persona física. Entonces es muy importante, porque también dentro de las obligaciones dice que hay empresas que no tienen derecho o no tienen esta obligación. ¿Y cuáles son? Las empresas del primer año de creación. Es decir, si yo generé o creé una empresa durante 2017 y empecé a trabajar o a generar servicios y contraté trabajadores durante 2017, dice que durante el primer año, todas las empresas durante el primer año no tienen esta obligación de repartir PTU, aunque hayan tenido una utilidad fiscal. Y este derecho también es constitucional. Entonces, ¿por qué? Porque son empresas de nueva creación. Tienen también, recordemos que no pagan impuestos durante el primer ejercicio. Entonces, también se les otorga esta facilidad. Si yo ya generé igual una empresa durante el primer ejercicio, pero dice que si yo me dediqué a crear un nuevo producto y este producto también no generó utilidades, también no tengo la obligación de hacer reparto, o aunque haya generado utilidades. Entonces esta parte también es muy importante. Es decir, que necesitamos ver que la empresa para la que nosotros trabajemos o laboremos haya o tenga mínimo unos 2 o 3 años de haberse creado. ¿Quiénes tampoco tienen esta obligación? Las empresas de extracción, es decir, las mineras, las de primera creación, las extractivas por el producto que están sacando a la venta. Entonces es importante que nosotros analicemos para qué empresa estamos trabajando en el caso de las personas morales, o para qué patrón, o en el caso de una persona física con un nuevo proyecto, pues también ya tenemos que analizar que a partir del segundo o tercer año de haberse dado de alta como actividad empresarial. Entonces esta parte es fundamental, porque todos nosotros como trabajadores vemos las noticias y pensamos que tenemos este derecho, y no vamos a saberlo hasta que analicemos esta parte. Entonces es muy importante que nosotros pongamos atención a esta serie de cuestionamientos, a esta serie de derechos, a esta serie de obligaciones principalmente. Y fíjense algo muy importante, vamos a pensar que sí es cierto, sí hubo derechos y obligaciones por parte de la persona moral para reparto de utilidades. Ya tiene su importe, la comisión mixta aceptó el importe junto con la comisión patronal en cuanto a los trabajadores y en cuanto al patrón, y posteriormente llegaron a un acuerdo y a un importe. Pero muchos trabajadores dicen, es que, ¿qué crees? Yo estuve de incapacidad, tuve un accidente laboral durante el ejercicio de 2017 y no trabajé 2016 y no trabajé todo 2017. ¿Tengo derecho o no tengo este derecho? Pues déjame decirte, de acuerdo a las preguntas que muchas veces nos hacen, sí tienes todo el derecho, porque la ley se lo marca. Igual la Ley Federal del Trabajo dice que
que yo tengo esta obligación y tengo que exigirle a mi patrón por el simple hecho de que tuve un accidente laboral y ausentismo. ¿Por qué? Porque muchas veces la parte de la PTU que se reparte entre los días no laborados, pues realmente afecta, ¿no? Hay quienes consideran o pueden pensar que como no trabajé, pues no tengo este derecho, cuando sí tienes todo ese derecho. Quienes también dice que tienen todo el derecho al 100% por los días justificados de falta, en el caso de que hayas, tu mujercita, que hayas tenido esta obligación de tomar unos días porque tuviste un parto y te ausentaste tus 40 días, entonces esos 40 días se te tienen que tomar como días trabajados. ¿Por qué? Porque los días no trabajados, para mí trabajador, me afectan por esa parte. Es decir, cuando se hace el cálculo sobre los días no laborados y los días laborados, pues afecta al trabajador. Entonces es muy importante que nosotros analicemos cuántos días faltamos a laborar durante 2017. Y este cálculo es muy importante porque nos puede afectar o nos puede beneficiar de acuerdo a los lineamientos que está marcando la ley. Entonces es muy importante que nosotros pues nos acerquemos a esta comisión mixta, que nosotros nos acerquemos a nuestros representantes patronales y con ellos estemos o lleguemos a un acuerdo sobre nuestro reparto de PTU, porque es un derecho constitucional, es un derecho laboral y pues posteriormente pues cada uno de nosotros muchas veces tenemos estas inquietudes, estas dudas y no sabemos a quién acudir o a dónde acudir, a quién preguntarle. Simplemente dijeron, pegaron a lo mejor ahí en el pizarrón, pasen por su PTU o el día o a más tardar el día 25 de mayo se les va a hacer el reparto, o simplemente ya te llegó tu reparto de PTU, o a lo mejor ya tuviste un depósito en tu cuenta bancaria y no sabes de qué es. Bueno, pero es importante que estés enterado y posteriormente también la obligación es de que se emita un CFDI, te van a hacer el cálculo, la retención y va a ser un dinero extra, una pequeña remuneración. Esto se ha hecho durante cada ejercicio, durante cada año para que todos los trabajadores por parte del gobierno federal para motivar a el consumo, es decir, para que se reactive la economía principalmente. Yo sé que cada uno de nosotros como trabajadores, todo este importe a lo mejor cada año ya lo venimos esperando en el mes de mayo, en el mes de junio. En este caso va a ser hasta julio y porque ya contamos o ya estamos esperando con ese recurso o muchas veces ya hasta lo debemos porque cada año se nos brinda por parte del patrón, pero oh sorpresa, este año todavía no nos ha llegado. Entonces es importante que analicemos el por qué no nos ha llegado o por qué no se nos está pagando esta pequeña fracción que en año con año nos venían dando, ¿no? Como trabajadores, esta pequeña remuneración, o a lo mejor el contrario, no se te había dado y de repente este año dijeron, ¿sabes qué? Aquí está tu PTU. Entonces es muy importante, ¿no? Que cada uno de nosotros pues analicemos el importe que se nos está otorgando. ¿Por qué? Es muy importante esta parte, porque ahorita a lo mejor estás contento de que se te dio una remuneración, pero para el final del mes de mayo o el mes de junio se hace una pequeña indemnización y un ajuste o hasta la declaración anual en el caso de que tú trabajes todo el año para un solo patrón y se te va a hacer un descuento de impuesto sobre la renta y va a ser algo fuerte. Entonces es importante porque también para los que nos dedicamos a esta parte y hacemos este tipo de cálculos, pues la ley nos obliga a hacer dos cálculos, ¿no? Y ver cuál es la que le va a beneficiar más al trabajador, es decir, cuál entre comillas le va a hacer un descuento menor en este mes, pero cuando llega se le junta en el cálculo anual, pues viene un golpe fuerte. Entonces es importante que tú también
analices esta situación, ¿no? De que ahorita estás recibiendo una remuneración junto con tu salario y junto con la pequeña fracción que se te está otorgando, y pues estás contento, pero en el siguiente mes, cuando se termine mayo, de repente vas a sentir, ay, me descontaron más, como por qué, y vas a querer ir a reclamar. ¿Por qué? Porque realmente el descuento es fuerte, ¿no? De acuerdo a lo que se te haya repartido como PTU y como salario. Entonces es importante que nosotros mencionemos este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque luego hay inquietudes, hay alborotos, y ya está armando el chisme, ya está armando así como que una comisión para ir a reclamarle al patrón y para ir a hacer todo este análisis de paro de labores a lo mejor, y no sabes a quién acercarte. Entonces es importante que tú analices esta situación, y también es importante que como patrón pues también analices la situación y veas cuál es la mejor forma de que repartas o justifiques el no reparto. Y mencionábamos cada una de las cuestiones, cuando hay derecho, cuando no hay derecho, cuando está la obligación, porque lo mejor es llegar a un acuerdo y que los trabajadores queden satisfechos y realmente puedan analizar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces realmente es importante, mi estimado Daniel. Entonces pues para cada uno de ustedes que nos están escuchando, si tienen dudas, háganoslas llegar también, ¿no? Y dime, ¿sabes qué? Marco, ¿qué crees? Yo trabajé todo el año, no me han repartido, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo acudir? ¿A quién me puedo acercar? Porque nadie me ha dado informes, o simplemente desconocemos todas estas leyes, mi estimado Dani. Sí, y pues el día de hoy es importante que pues ustedes verifiquen, ¿no? Que realmente pues está cumpliendo con lo que es la ley, y simplemente pues ahora sí que algo que les corresponde, ¿no, mi estimado Marco? Así es. Entonces, fíjense que el capítulo octavo de la Ley Federal del Trabajo habla sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. En la fracción 17 dice: los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades. El porcentaje pues, es el 10%. Para determinar el porcentaje pues, se reúne en la comisión, y si ya esto es normalmente cada uno de ya es una regla general, ¿no? El 10%. Y dice que se reúnen. Dice: la Comisión Nacional podrá revisar el porcentaje que hubiere fijado de acuerdo a cada uno de los artículos. Y pues es importante, pero lo más importante es esta parte, ¿no? Pero pues recordemos que el día de hoy, ¿no? Cada una de las personas, tanto patrones como trabajadores, pues hemos llegado a un esquema donde el patrón pues no quiere cargas laborales ni cargas fiscales. Pues dicen: ¿sabes qué? No son mis trabajadores, mejor creo o pido los servicios de un outsourcing, yo me quito todo de problemas, le pago al outsourcing, y en automático pues que los trabajadores que se hagan bolas, ¿no? Y ahí pues que hay muchísimas cuestiones, ¿no? Estrategias que pues realmente están dentro de la ley, otras son no constitucionales, y también pues toda esta serie de lineamientos, ¿no? Pero es importante que tú como trabajador pues te acerques y analices este tipo de cuestiones, ¿no? Porque realmente pues muchas veces desconocemos los porcentajes, desconocemos el por qué tengo este derecho o por qué no lo tendría. Y pues es importante que nosotros nos acerquemos, ¿no? A las personas encargadas de llevar a cabo estos lineamientos, mi estimado Dani. No, hombre, pues excelente para todos nuestros amigos que pues están el día de hoy en el mes de mayo y parte de junio en lo que es el reparto de utilidades, ¿no? Así es, mi estimado Dani. Entonces, pues podríamos decir que realmente quienes tienen derechos, todos tienen derechos siempre y cuando hayan trabajado más de 60 días en alguna empresa o con alguna persona física. Cuando tienen este derecho,
pues siempre y cuando la empresa haya generado utilidades o tu patrón, persona física, también haya generado utilidades. ¿Hasta cuándo es la fecha límite? Pues los 60 días a partir de que se haya presentado la declaración anual. ¿Cuándo te tenían que haber entregado copia de los anexos o de la declaración anual para ver si hubo utilidades? 10 días contados a partir de la presentación de la declaración anual. Este es un derecho y te puedes reunir con la comisión de los trabajadores y analizar esta parte, ¿no? En el caso de que trabajes para una persona física, ya dijimos que pues como el límite fue el 15 de mayo, pues va a ser hasta el 15 de julio, entonces porque se cumplen los 60 días. Entonces en automático pues tenemos que analizar esta parte, ¿no? Y es así de sencillo. Sí es cierto, yo no trabajé todo 2017 porque estuve de incapacidad, también tienes derecho. Yo no trabajé 3 meses o 2 meses o 45 días porque también tuve una serie de problemas y accidentes laborales, también tienes derecho. Yo como mujer trabajadora me fui de incapacidad porque di a luz, también tienes derecho. Entonces cada uno de los lineamientos es importante que los analices también, ¿no? Entonces ¿por qué? Porque muchas veces repito esta parte y desconocemos, ¿no? Entonces tu patrón, tu persona física, representante legal, pues tienes toda la obligación de repartirle utilidades a estas personas que habíamos mencionado, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros podamos analizar esta serie de cuestiones, ¿no? Todos los demás cálculos pues realmente no son complicados, pero podríamos analizarlos para ver si hay un reparto correcto de PTU. ¿Por qué? Porque de lo contrario, en el caso de una revisión por parte de las autoridades, pues vas a tener una multa que va hasta 500 salarios mínimos. Bueno, ahorita ya es a 500 sumas, ¿no? Entonces, por cada uno de los trabajadores. Entonces es importante que tú analices esta obligación, porque muchas veces simplemente pues dices, ¿sabes qué? Yo he visto patrones que dicen, ¿sabes qué? No me interesa repartirles ahorita en la PTU y simplemente no lo quiero hacer. Cuando viene esta problemática, de verdad es sumamente grave las multas que les imponen las autoridades a los patrones. Entonces, lo que te damos como recomendación es que si tú tienes trabajadores, realmente analices esta parte y les hagas su reparto de PTU. Hay muchos trabajadores, hay muchos patrones que tienen esta obligación social y ya vieron que sí es cierto que los trabajadores están realmente sacando adelante, ¿no? Se ponen la camiseta y aunque no haya repartido utilidades, aunque no tengan este derecho porque no se generaron, hay una serie de cuestiones, una serie de alineamientos en los cuales ellos pueden hacer alguna estrategia para remunerar al trabajador, porque es muy importante. Recordemos que sí es cierto, ¿no? Todos los trabajadores tienen derechos y cuando tú como patrón los motivas, pues el trabajador está más motivado para realizar y desempeñar sus labores. Entonces esta parte es muy importante. En lugar de verlo como un gasto, como una carga social, realmente pues recordemos que hay muchas estrategias para que puedas hacerle un bien a tu trabajador y para que lo puedas motivar, para que esté empeñado, para que se ponga la camiseta y para que tenga este derecho, esta obligación o esta remuneración, siempre y cuando estés dentro de lo que marca la ley. Recordemos que hay los límites hasta para que se les reparta, máximo igual sus 60 días, porque puede ser que se generaron, vamos a pensar, 200,000 pesos de PTU a repartir entre 2 personas y se hace una serie de cálculos y pues realmente se les puede repartir nada más hasta los 3 meses o los 60 días, ¿no? Como derecho. Entonces es importante que nosotros analicemos esta serie de cuestiones, ¿no? Para ti como patrón y como trabajador. Entonces digo, esta parte es muy importante porque todos tenemos derechos y obligaciones, tanto patrones como trabajadores. Lo importante es que lleguen a un acuerdo tanto la comisión patronal como la comisión mixta y evitemos toda esta serie de demandas, de controversias, para que después caiga en una carga social enorme por parte de las autoridades, porque realmente esto es importante. Hay empresas que han cerrado
por este tipo de aglutinamientos, por este tipo de cuestiones de que se reúne la parte laboral y no están de acuerdo, empiezan a hacer una serie de lineamientos hasta caer en conflicto con el patrón. De repente vienen las autoridades, les fincan responsabilidades tan enormes que luego no puede pagar el patrón por una PTU insignificante, o vamos a llamarle así, en cuanto a las multas que le van a imponer las autoridades. Entonces, los lineamientos están ahí, tienen 60 días como patrón para pagarla. En el caso de que tú no la pagues, pues las autoridades fiscales y las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tienen todo este derecho de exigirte, y tu trabajador también tienes todo este derecho de exigir a estas autoridades la presentación o que se te dé copia de la declaración anual para hacer el análisis, y te puedes acercar a cualquier persona que conozca de estos lineamientos para que te pueda decir si estás en tu derecho, si no se te hizo el reparto correcto, o si no se te repartió cuando realmente sí se generaron, y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Es importante que nosotros realmente hagamos público esta serie de cuestiones, porque repito, tú como patrón tienes una obligación y también tienes derechos, y hacia los trabajadores también. Entonces realmente todos tenemos derechos y obligaciones, y nada más llegar a un acuerdo, lo justo para cada uno, para la parte patronal y para la parte de los trabajadores, mi estimado Dani. Sí, exactamente, y pues gracias a todos los que, fíjate que están al pendiente de esta información, como siempre bien oportuna. Saludos para el Comité Ejecutivo Municipal aquí en Nezahualcóyotl, que nos está pues sintonizando, para Hugo Mejía, para Juanita Coca, para mi estimado Javier Muñoz allá en lo que es Tláhuac, y todos los que pues están al pendiente de nuestra programación. Gracias a Hugo Mejía allá en Iztapalapa. Y pues fíjate que mi estimado Marco, pues había lo que era pues prácticamente inquietudes en cuanto a este tema. Hoy nos estás viniendo a disipar todo esto. Ahorita vamos a dejarles hasta el final 2 videos ya ilustrativos de que pues el día de hoy cierra lo que es esta parte que tú nos has el día de hoy platicado, porque pues hay algunos que, como tú lo decías, desde el año pasado que no reciben reparto de utilidades, ¿no? Así es, mi estimado Dani. Fíjate que hay quienes no reciben utilidades no desde el año pasado, sino de hace 3, 4, 5 años, cuando a lo mejor tienen todo ese derecho, pero pues es importante hacer este análisis para ver si es cierto, ¿no? Por otro lado, recordemos que ahorita que mencionabas, todos los trabajadores al servicio del Estado tampoco no tienen ese derecho. ¿Por qué? Porque recordemos que el Estado tiene otra obligación hacia con ellos, es decir, los que trabajen en gobierno federal, en gobierno estatal, en gobierno municipal, tampoco tienen este derecho, porque recordemos, mencionaba que ellos al final del año reciben a lo mejor una prestación, una ayuda, entonces es independiente. Estas personas, pues realmente el Estado pues no puede generar utilidad, mi estimado Dani. ¿Por qué? Porque está al servicio de, pues reciben ellos parte de las contribuciones, es decir, el ramo 33, lo que se reparte para cada uno de los estados, las secretarías y todo esto, ¿no? Entonces ellos tampoco tienen derecho, ¿no? Entonces es importante. ¿Por qué? Porque hay personas que nos van a estar escuchando y trabajan para el estado, municipio, gobierno federal, gobierno estatal, municipal, y van a estar pensando cuando realmente pues ni declaración anual presentan. Ellos presentan una serie de cuestionamientos antes de terminar un ejercicio fiscal, y recordemos que ellos se basan al presupuesto nacional, ¿no? De acuerdo al presupuesto federal. Entonces ellos tampoco entrarían en estas obligaciones, mi estimado Dani. Sí, exactamente, y hay algunos que le conocen como el fondo de ahorro, ¿no? Ya sea en agosto o diciembre, que pues es ahí donde ellos reciben esa parte, ¿no? Así es, cada uno de los lineamientos que marca el gobierno federal para los trabajadores del Estado, y algunos en diciembre les dan, no sé,
una ayuda económica, si les llaman, 30 días, 15, 60, un bono de productividad, pero estos son los lineamientos, ¿no? Entonces, es importante que cada uno de nosotros analicemos para qué patrón estamos trabajando, mi estimado Dani. Así es. Pues ahí está, amigos, para todos los que tenían duda en cuanto a esta parte de lo que es el reparto de utilidades, que normalmente se da en este mes de mayo y parte de junio. Así es que, pues si tienes dudas, que nos manden un inbox, ¿no, mi estimado Marcos? Así es, mi estimado Dani. Y aquí que nos contacten para que directamente te pongas en contacto con cada uno de ellos. Y si tienen alguna duda, también ahorita les vamos a poner hasta el último un video de un ejemplo que sacan de cómo hacer el reparto de utilidades. Nada más es un ejemplo, que quede claro, ¿no? Así es. Aquí lo ejemplifica pues bien, pero si tienes ya la duda exacta de cuánto te toca y todo eso, pues con todo gusto, mi estimado Marcos, que se pongan en contacto contigo, ¿no? Así es. También es muy importante, ¿no? ¿Quiénes no tienen este derecho? Porque decíamos hace rato, ¿no? Solamente aquellas personas, si tú trabajaste más de 60 días, tienes derecho. Pero si tú has trabajado todo el año y eres gerente, eres director, eres administrador, eres socio, no tienes derecho al reparto de utilidades. Porque esto tiene que quedar muy claro, ¿no? Porque hay quienes dicen, oye, ¿qué crees? Yo soy gerente administrativo. Pues, ¿qué crees? Que tampoco tienes derecho. Entonces la ley es muy clara, ¿no? ¿Por qué? Porque hay quienes pues están interesados en que realmente le repartan, ¿no? Entonces hay que hacer este análisis para que todos estemos de acuerdo, porque no es justo que, de acuerdo a personas que ganan un salario enorme, pues también se les otorgue este beneficio, cuando realmente esto es para la cadena productiva, es decir, para los trabajadores que realmente han estado produciendo, vamos a llamarlo de esta manera. Entran todos, ¿no? Hasta los administrativos, pero los trabajadores de confianza, pero realmente hay unos límites. Dice que hay que ver cuál es el salario de mayor jerarquía de los que tienen derecho, de ahí se les aumenta un 20% y ese es el límite, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, realmente hay quienes a lo mejor se llevarían un 40, un 30% de todo el reparto que se les va a hacer, cuando realmente este beneficio es para aquellos trabajadores productivos, mi estimado Dani. Es decir, los que están en planta, los que están como jornaleros, pues realmente esas son las palabras correctas, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? Directores, administradores y gerentes no entran para el reparto son las personas excluidas. Ok, pues ahí está, más claro no puede ser, y ojalá y que tú que nos estás escuchando, pues pongas atención a todo esto, y pues si eres una de las personas que el día de hoy va a recibir este beneficio, pues valdría la pena que pues preguntaras en tu empresa, tu compañía. Así es. Dos puntos muy importantes, mi estimado Nick. Sí. En teoría está prohibido que si ya se te va a repartir PTU, es decir, si te tocan 5,000 pesos, está prohibido que se te descuenten ciertas cosas. Es decir, que se te haga un descuento porque nada más así lo quiso el patrón, si tú no llegaste a ningún lineamiento. Pero recordemos que si se te hizo un préstamo, está obligado el patrón a descontarte de la PTU ese préstamo que se te hizo, porque hay quienes otorgan también a cuenta de PTU o un préstamo para los trabajadores y todo este lineamiento. Recordemos que si tú también tienes cargas, es decir, tienes obligación por concubinato, es decir, que si tú tienes que estar pagando la manutención de un progenitor, es decir, de tu hijo, es decir, que tiene la obligación de pasar una pensión, la persona a la que tú le pagas la pensión mensual tiene ese derecho de que se te descuente de tu PTU el porcentaje que le corresponde a esta personita. Entonces es muy importante, mi estimado Dani, porque luego hay quienes también como que se les olvida eso. Entonces es muy importante, ¿sale? Sí, no van a llegar y a lo mejor hasta todavía sales debiendo. Pues déjame decirte que recordemos que de acuerdo a los nuevos lineamientos, y si tú no pagaste pensión durante el 2017 y todo el año, se te puede descontar todo.
porque así está la nueva ley, así están los nuevos derechos para estas personas. Recordemos, no sé si tú viste, por ahí búsquenlo en Google, hay artistas, hay deportistas del ámbito, de la farándula, que han tenido estos problemas y les han retenido todo su salario y han sido demandados. Inclusive hubo una persona que incluso creo que pisó pena corporal, es decir, la cárcel. Búsquenlo, mi estimado Dani, y verás que esta información es importante, porque realmente luego desconocemos, ¿no? Entonces es importante, ¿no? que nosotros les demos esta parte, ¿no? Ya dijimos de los plazos, entonces realmente si estás pensando que es a más tardar el 31 de mayo, pues no es cierto, vence el 30 de mayo, en el caso de que hayan presentado la declaración anual el 31 de marzo. Si la presentaron apenas las personas físicas el 15 de mayo, pues recordemos que va a ser hasta el 15 de julio. Entonces es importante, ¿no? Para cada una de las personas. Entonces pues es importante esta parte, mi estimado Dani. Sí, así es, tomando en cuenta esos dos puntos que a lo mejor podrían retardarse 15 días por lo que fue la declaración de impuestos. Así es, mi estimado Dani. Pues con esto, si tú tienes dudas, pues mándanos un correo, háblanos aquí a cabina, mi estimado Dani, ¿sí? Para que les pases los teléfonos de cabina. Estamos en Misión Colectiva Radio, desde aquí te vamos a estar respondiendo a través de un correo electrónico, a través de nuestra página en Facebook Live o directamente a los teléfonos, mi estimado Dani. Sí, así es. Si tienes alguna duda, estamos en el 0155 si estás en el interior de la República, y si no, aquí en el Valle de la Ciudad de México, 7651-2916. 7651-2916, y si estás en el interior, antes pones 0155 y te comunicas directamente con nosotros, en especial aquí con el licenciado Marco Bárcenas, quien cada miércoles está aquí a partir de las 7 de la noche en lo que es el programa Contabilidad para No Contadores. Pues así es, mi estimado Dani. Entonces pues vamos a cerrar con esta parte de la PTU, y pues es muy importante que cada uno de nosotros pues determinemos esa cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque pues realmente escuchamos las noticias, las redes sociales, y pues tenemos esa inquietud como trabajadores, ¿no? Entonces es muy importante, mi estimado Dani. Y pues hay otras cuestiones importantes el día de hoy también, mi estimado Dani, como noticias del ámbito económico, y es muy importante. Habíamos estado mencionando lo que pasó con los bancos los últimos días, la última semana del mes de abril, y toda esta serie de los hackers y que habían sustraído dinero, y pues ya por ahí se están viendo, ¿no? Dónde estuvo este dinero, a qué cuentas se depositaron. Entonces es importante, yo les decía anteriormente, que revisaron sus cuentas, porque también hicieron este tipo de operaciones y se dedicaron a depositar en cuentas de diferentes personas sin conocerlas. Entonces es importante porque vas a tener problemas con el banco. Entonces acércate a tu banco, analiza tu estado de cuenta, y este dinero pues realmente que se te depositó indebidamente, principalmente a los de BBVA. Entonces era lo que estaban analizando, y entonces ¿para qué? Para que pues sea devuelto, mi estimado Nel, porque al rato te lo van a cobrar. Recordemos que el banco es así. Entonces si yo ahorita fui y saqué 6,000 pesos cuando nada más tenía 5, pues el día de mañana que me depositen se van a cobrar esos 1,000 pesos que les debo al banco. Entonces es importante que nosotros analicemos esta cuestión. Y otra cuestión de suma importancia, ¿no? También, como ya vieron que estuvieron estos depósitos a los beneficiarios, a los derechohabientes o a las personas que tienen cuenta con Bancomer, pues de repente soltaron ahorita por ahí para robar esta información. Y si te llega un correo, primero analízala, acércate a tu banco, acércate a tu gerente, acércate a alguna persona que te dé asistencia. Y está prohibido ahorita abrir todos los correos electrónicos apócrifos que están llegando también de BBVA Bancomer, mi estimado Daniel. Eso es importante, porque recordemos que van a sustraer tu información, tus datos, y posteriormente
pues no queremos que vayas a ver tu estado de cuenta o metas tu tarjeta y de repente tengas un saldo en cero, mi estimado. Así sean 1,000, sean 2,000 pesos que tengas en tu cuenta, digo, Sí. es muy importante porque luego representa todo el sueldo de una semana o de una quincena para cada una de las personas que nos están escuchando, ¿no? Entonces es importante que tú tomes en cuenta, porque es muy importante. Hoy en día llega al smartphone o a tu tablet y pues le das clic y dices, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Que tu cuenta está bloqueada, queremos ver si son tus datos correctos, y nos dejamos llevar por inercia. O que se te depositó, no sé, 20,000 pesos, pero tienes que dar tus datos porque te acabas de ganar este premio. Y también damos todos nuestros datos y de repente caemos en este tipo de fraudes, ¿no? Ya una vez analizamos todo esto y es importante. Entonces, métanse a las redes sociales, al Google, y van a encontrar esta noticia realmente que se dio a conocer el día de ayer para para el robo de datos, ¿no? Entonces es importante. Y ya que estamos con esta parte de la seguridad informática, la protección de datos, si tú tienes cuentas en las redes sociales que su sede está en Europa, el día a más tardar el 25 de mayo, ellos tienen la obligación de cambiar sus reglas generales para la conservación de la información, es decir, la protección de datos. Entonces te va a llegar este correo, si no es que ya te llegó, y tienes que aceptar la nueva modalidad, porque esta obligación se está generando para principalmente los operadores que están, o las plataformas que están en la comunidad en el continente europeo. Es decir, si tú tienes Spotify, ya seguramente ya te llegó, si tienes GoPro también ya te llegó. Entonces estas plataformas están modificando sus lineamientos de protección de datos, porque recordemos que en Estados Unidos acaban de citar al chico Zuckerberg, y hubo unos lineamientos por la fuga de información y la manipulación, ¿no? Y recordemos que esta empresa que dio a conocer esta información hoy está en quiebra, cuando realmente era una empresa pues a nivel mundial. Entonces ustedes métanse en las redes sociales, y también, ¿no?, está en bancarrota, porque todos los proveedores pues, dejaron de utilizar los servicios de esta empresa. Entonces pues en 3 días quebró, después de que citaron y después de que salió esta información. Entonces es importante que también analices, o que si ahorita te vas a meter y vas a bajar cada una de estas plataformas, te pide que acepte los lineamientos de protección de datos. Recordemos que en México también tenemos una institución donde se está encargada para la Ley General de Protección de la Información o de datos, para esta fuga de información. Entonces es importante que cada uno de nosotros la analicemos, mi estimado Dani. Ok, correcto, pues ahí está la información oportuna por parte de el licenciado Marco Bárcenas. Pues a mí me queda pues agradecerte, mi estimado Marco, como siempre, cada miércoles que estés aquí con nosotros. Claro que sí, pues no me queda más que mandarles saludos a cada uno de ustedes, que esperemos que esta tarde noche te encuentres bien, que te protejas de la lluvia. Hay algunas cuestiones también ya, mi estimado Dani, con las enfermedades respiratorias por esos cambios de clima. Entonces de repente durante todo el día y toda la noche hace bastante calor, al otro día temprano llegó una onda gélida. Entonces tipo principalmente para los niños y personas de la tercera edad, entonces son los más vulnerables, hay que protegerlos y hay que tomar precauciones en el caso de que vengas en el tráfico también, ¿no? Entonces es importante que tomes precauciones, porque, por ejemplo, ayer se cerró el aeropuerto, mi estimado Dani. Es importante, sí. ¿No? Que a través de tu teléfono analices cómo va a estar el clima y tomes tus debidas precauciones. Es sumamente tedioso yo lo he vivido, y que estés 3 o 4 horas en otro estado, sin poder llegar al aeropuerto, sin poder llegar a tu destino, y toda esta serie de lineamientos, ¿no? Entonces es muy, muy complicado. Y ya que estamos hablando del aeropuerto, déjenme decirles que hay una aerolínea, acaban de hacer una demanda en Monterrey, una demanda general, porque yo mencionaba anteriormente que hay aerolíneas que realmente no prestan el servicio. No les voy a contar el chisme completo, pero métanse en las redes sociales el día de ayer y hoy. Entonces están demandando esta aerolínea
porque ya sabíamos nosotros, yo un día dije que realmente no me gustaba esa aerolínea porque tiene muchos problemas, retrasos, no te prestan bien el servicio, no te dan una justificación, te cobran de más, todo ese tipo de lineamientos, y pues ahorita hay una demanda colectiva, mi estimado Dani. Entonces igual, mi estimado Dani, lo puedes buscar ahí en la red, en el Google, y esta demanda colectiva se presentó el día de hoy en Monterrey para esta empresa de aviación, y pues es sumamente importante, es una demanda colectiva porque no es nada más una persona ni dos, es decir, toda una tripulación dijo, ¿saben qué? No estamos de acuerdo y están demandando a esta empresa. Entonces pues es importante, ¿no?, que cada uno de nosotros analicemos este tipo de cuestiones. Hay problemas, sí es cierto, técnicos y meteorológicos por los que se puede retrasar un vuelo, pero porque te lo cancelen nada más porque sí, pues es muy, muy importante. Entonces, mi estimado Dani, no sé si ya tengas ahí esa demanda colectiva. Ok, tenemos ya, ahora sí que pues la información no la tenemos, pero prometemos tenerla para dentro de 8 días. Bueno, empieza con Viva esa aerolínea, entonces es importante, ¿no? Hay ustedes, está la Profeco, está esta aerolínea, y pues es importante, ¿no? Porque sí es cierto, es sumamente económico, creo que hay vuelos hasta de 500 pesos, ¿no? Pero el servicio, métanse a las páginas y ustedes júzguenlo, ¿no? Yo en lo personal no lo he utilizado, pero pues realmente por todo lo que he visto, ¿no?, y los comentarios. Pero pues Viva Aerobús pues tiene este problema ahorita, entonces véanlo en el Google, en las noticias, y pues tomen precauciones. Y pues con esto podríamos dar por terminado, mi estimado Dani, y pues que tengan buenas noches, buena vibra para cada uno de ustedes, y recordemos que si no puedes dormir, no puedes descansar, y los impuestos, la contabilidad, los FDIs, el reparto de PTU, el IMSS y toda esta serie de cuestionamientos te quitan el sueño, tu paz, tu tranquilidad, acércate a nosotros y con gusto te vamos a brindar esa asesoría para que tu paz y tu tranquilidad y tu patrimonio esté seguro, mi estimado Dani, y buenas noches. Ok, bueno, pues nos vamos y se quedan con el último video que pues les vamos a poner, cerrando ya este tema de la PTU, reparto de utilidades. Mi estimado Marco, muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Gracias a ti, mi estimado Dani, y a cada una de las personas que nos hicieron llegar un comentario en inbox, y las personas que se comunicaron a los teléfonos de Visión Colectiva Radio. Buenas noches. Saludos para Genoveva Bartolo Gómez, saludos para Humberto Aguirre Panticlán, para Mario Esteban Mata Guerrero, para Juanita Coca, para Hugo Mejía y para Javier Muñoz, que tan amablemente pues nos ven. Se quedan con lo que es estos últimos videos del reparto de utilidades, qué es y cómo se saca el reparto de utilidades. Gracias, nos vemos, adiós. ¿Qué es la participación de utilidades? Es el derecho constitucional de los trabajadores a recibir una parte de las utilidades generadas en la empresa donde laboren, conforme a la declaración anual que presenten ante las autoridades fiscales. ¿Quiénes tienen derecho al reparto de utilidades? Todos los trabajadores que laboren al servicio de un patrón, excepto directores, administradores y gerentes generales de la empresa, socios o accionistas de la empresa. Trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días durante el año al que corresponda el reparto de utilidades. Profesionistas, técnicos y otros que mediante el pago de honorarios presten sus servicios sin existir una relación de trabajo subordinado, y trabajadores domésticos. ¿En qué plazo se pagan las utilidades? Las utilidades las deben pagar las personas morales entre el 1 de abril y el 30 de mayo. Y las personas físicas deben atender esta obligación entre el 1 de mayo y el 29 de junio. ¿Qué plazo tengo para cobrar mis utilidades?
Tienes un año a partir del día siguiente en que el patrón tiene la obligación de pagarlas. ¿Causa impuesto el reparto de utilidades? Sí, exclusivamente sobre la cantidad que excede el equivalente a 15 días del salario mínimo general de la zona económica que te corresponde. ¿Dónde puedo presentar una denuncia si no me pagan mis utilidades? Envía un correo a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya que es la encargada de vigilar el cumplimiento del pago. inspeccionfederal@stps.gov.mx. Para más información, llama a Profedet 01800 7172 942 y 01800 9117 877. O envía un correo electrónico a orientacionprofedet@stps.gov.mx. ¿Qué es la participación?